Boris, muy buenos días, bienvenido a la revista. Muy buenos días, Ronald. Agradecido como siempre por el espacio que me brindas. Un saludo enorme a la población. Tal como lo mencionabas, este tema importante que ya se está empezando a tocar las últimas semanas debido a diferentes novedades que tenemos respecto a YPFB, el tema de las reservas de gas que tenemos y sobre todo la dependencia de este líquido combustible para el 70% de las plantas energéticas a nivel Bolivia. Estamos hablando de que se paralizaría completamente los servicios eléctricos, al mismo tiempo haciendo un poco de hincapié también en el tema del diésel, la crisis energética con el tema del diésel. Estaríamos hablando de que afectaría directamente a la economía y obviamente esto derivaría en que el país estuviera teniendo un déficit fiscal, un crecimiento económico bastante bajo, inclusive llegando a datos negativos y al mismo tiempo datos con tema de inflación que a nivel Bolivia se estarían incrementando los próximos años, ¿no? Estamos hablando de una crisis que no debería ser ni siquiera algo pequeño, sino debería ser una crisis que se estuviera tocando con tema de urgencia debido a que tenemos ya prácticamente estimado que hasta el 2028 nuestras reservas de gas estarían quedando en cero y a partir de ese momento el país debería estar importando este líquido combustible, también GLP, con el cual, haciendo un análisis por parte de los economistas, estaríamos hablando de que a partir del 2028-29 estaríamos necesitando 5.000 millones de dólares anuales para poder importar líquido combustible, lo cual el país no tiene la capacidad de poder sostener. No contamos con esa capacidad como Bolivia, así que estaríamos hablando de que en ese sentido tendríamos pues una crisis con el tema de combustibles, por ende derivaría en una crisis energética tal como lo mencionabas, agravando la situación del país e inclusive llegando posiblemente a apagones. No nos olvidemos que en Santiago de Chile, bueno, en todo Chile, ha pasado un apagón justamente por esta situación durante todo un día. Entonces, la falta de este líquido combustible afectaría al 70% de las plantas de electricidad a nivel Bolivia, ya que son 100% dependientes de gas, te comento, ¿no? Entonces, todas estas plantas funcionan con gas y estaríamos teniendo una crisis bastante agravada a partir del año 2029. Es así, ¿no? Es un panorama bastante incierto, un panorama preocupante. Inclusive ya se decía de que lo que cuesta la garrafa 22 bolivianos se incrementaría a 110 bolivianos, ¿no? La garrafa de GLP. O sea, son situaciones en las cuales obviamente no nadie quisiera llegar, porque esto va a golpear directamente a lo que significa las familias más humildes y toda esa situación. En estos momentos el problema es fuerte con respecto al diésel, por ejemplo, ¿no? No nos olvidemos que el transporte a nivel nacional, a nivel internacional, el transporte de carga, el transporte de personas también, están siendo prácticamente perjudicadas en el sentido de que tienen que hacer 2, 3 días en La Paz, en Cochabamba. Entonces, esto está derivando a que se incrementen los pasajes, las mismas empresas están trabajando con el 50% de sus unidades. La sumatoria es bastante negativa. Es así, Rona, como lo mencionabas, no nos olvidemos que el aparato productivo del país funciona con diésel, ¿no? Estamos hablando prácticamente que la economía del país depende de este líquido carburante, el cual ya estamos viendo que el gobierno no tiene la capacidad de poder adquirir precisamente por la falta de los dólares, ¿no? Entonces, agrava... Ahora, el gobierno, ¿por qué dice no es el factor de divisas, dólares? No, son otras situaciones. O sea, eso es lo que confunde, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Y por qué no hay entonces? No nos olvidemos que todavía nosotros dependemos de la subvención, ¿no? Si bien se ha hablado de que se ha modificado el precio de este líquido combustible, todavía existe subvención, por ende, el gobierno necesita cubrir ese déficit con dólares, los cuales no se tiene la capacidad. No nos olvidemos que una cosa es que nuestro Banco Central de Bolivia emita bolivianos, pero muy diferentes son las reservas de dólares que nosotros tengamos a disponibilidad, lo cual no se encuentra. No nos olvidemos que estos últimos años, en vez de tener crecimiento, hemos tenido un receso económico y al mismo tiempo contamos con un déficit fiscal, que quiere decir que nosotros gastamos más de lo que producimos.
Por ende, decir que nuestro Estado o nuestro gobierno tiene la capacidad de poder sostener, y estamos hablando todavía, como te mencionaba, de 5.000 millones de dólares en líquido combustible, pues es algo insostenible, imposible. Y obviamente cuando suceda esta situación, ¿a quién va a tener que caer la carga? Como tú lo mencionabas, ¿no? Pasar de una garrafa de gas, va a tener que pasar la factura pues al ciudadano de a pie, porque obviamente el gobierno es imposible que pueda sostener la subvención de todo este líquido combustible, con dos factores. Primeramente, que tendríamos que comprar a precio internacional. Segundo, que estaríamos hablando que ante la flexibilización del dólar, en caso de que no tengamos un buen crecimiento económico en el país, estaríamos hablando de que nuevamente estaríamos hablando de un tipo de cambio que vaya incrementando. Y esto obviamente al momento de importar haría que los precios de todo este líquido combustible sean mucho más elevados del que está pronosticado. Entonces estamos hablando de que la gente estaría comprando a precios inclusive 5, 6, 7, 8 veces más costoso cualquier tipo de este líquido combustible. Enseguida vamos a tocar ese tema del dólar flexible. Vamos a seguir con el tema de combustible porque, a ver, el gobierno ya salió, lo hizo públicamente, no va a haber incremento en el precio de los combustibles, se va a mantener hasta fines de este año, ¿no? Pero luego, ¿qué va a pasar? Prácticamente se va a tener el precio internacional. ¿Esto qué quiere decir? Cuando el gobierno habla de mantener el precio como está todo, ¿no es cierto? Pero a fin de año vamos a pasar al precio internacional. Bueno, se está hablando prácticamente de que la subvención se termina en este fin de año, ¿no? La subvención de este líquido combustible, y estaríamos hablando de que al momento de importarse se tendría que importar al precio internacional. Y más lo que te mencionaba, esto no va a ser algo fijo, esto va a ser variable de acuerdo al tipo de cambio que emite el Banco Central de Bolivia. Por ende va a ser un precio que puede inclusive llegar, un ejemplo, en tema de gasolina, podríamos hablar cerca de 10 a 11 bolivianos aproximadamente. En tema de diésel mucho más, porque la subvención es mucho más alta sobre este líquido combustible. Ahora, si bien la gasolina es el motor, se puede decir, de un sector privado de transporte, el tema del diésel es el motor energético, literalmente, de todo lo que es el comercio en el país. En este caso estaríamos hablando de que todo esto por cadena de producción estaría derivando en el incremento masivo de todos los costos, no solamente de los productos de la canasta familiar, los servicios, el tema de las empresas que van a tener que derivar en el margen de utilidad para no perder ese margen de utilidad, en el tema de la modificación de los costos, y estaríamos hablando de unos precios exorbitantes. Claramente el gobierno ya lo ha mencionado, de que se está permitiendo de que las empresas privadas ahora puedan importar combustibles, ¿no? Entonces es una forma de decirte, nosotros vamos a empezar a naturalizar de que este precio del líquido combustible vaya dándose en el país, cosa de que final de año no sea un golpe directo, ¿no? Un golpe fuerte. Entonces estamos hablando de que efectivamente estas medidas, si bien son las que se tenían que haber tomado hace muchos años atrás, pero de manera gradual, ahora se están tomando de manera directa, pero no nos olvidemos que ese costo de modificar todo este precio va a generar un costo social, sobre todo para las familias más vulnerables, que son las que tienen que pagar inclusive hasta 7 veces más la crisis que llega desde el eje central, ¿no? Peor todavía para el departamento de Pando, que somos un departamento dependiente del tipo de cambio del real, dependiente del tipo de cambio del sol y dependiente de nuestra única carretera por donde llegan los productos, encima muy encarecidos, así que la crisis en algunos sectores o del país o departamentos va a ser mucho más fuerte en el transcurso de estos meses o años en caso de que no se tomen las medidas correspondientes. Medidas que ya todos los analistas económicos han indicado que el gobierno debería tomar en tema de una reforma energética para poder ver. Ya estamos hablando mucho más allá de lo que se hablaba de importar vehículos, por ejemplo, eléctricos, motocicletas eléctricas. Estamos hablando de que se necesita una reforma energética dentro de todo el país para poder empezar a paliar esta situación. Al mismo tiempo, tiene que ser de la mano con la exploración y sobre todo garantizar de que las empresas privadas puedan invertir en la exploración de nuevos lugares para poder tener este líquido combustible, el cual, no nos olvidemos, es el único que tenemos, se encuentra en el norte de La Paz, en el tema de gas, te estamos hablando, que esto estaría destinado más o menos hasta el 2028, que se nos acaba el gas. Ese tope, ¿no? Dicen muchos. Ese tope, ¿no? La mayoría de los analistas coinciden que ese es el tope. Al mismo tiempo que durante estos 10 años la famosa nacionalización de los hidrocarburos
simplemente ha sido un gasto, pero no se ha invertido en la exploración de nuevos puntos de combustible, ¿no? Así que... Esa es la parte negativa. Exacto. Yo creo que este tema no se lo tomó con la debida importancia, ya que en ese entonces, cuando se gozaba de una buena bonanza en lo que se refiere a precios de los combustibles, de todo lo relacionado a esto, hacía de que, bueno, no todos felices, contentos porque sobraba dinero, las mismas gobernaciones inclusive no gastaban el total que les daban, total de dinero, las mismas la alcaldía, o sea, una bonanza increíble ese día, pero no se tomó en cuenta el aspecto de la exploración y explotación. Son dos cosas que ahora se está pagando las consecuencias. Qué grave todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, imagínate vos en el tema de lo que significa el gas de 22 a 110 bolivianos, el tema del diésel, por ejemplo, ¿no es cierto? Que eso obviamente a la producción alimenticia, porque no nos olvidemos que en Santa Cruz es una región productiva 100% prácticamente, y el hecho de no contar con diésel están teniendo serios problemas con la cosecha, con serie de actividades que ellos realizan y que lo están haciendo público esto, ¿no? Y advierten al gobierno la crisis alimenticia que se puede tener también. O sea, esto engloba muchas situaciones en las cuales los analistas dicen, bueno, el gobierno tenía que tener medidas de impacto, ¿no? Inmediatamente, medidas de shock para que así de esta manera las cosas se empiecen a cambiar, a variar, pero desgraciadamente hay un aspecto que también incide y que es el tema de los 53 días de bloqueo. Y eso también, eso agravó más la situación. Es así, Ronald, como lo mencionabas, ¿no? Primeramente, nosotros éramos prácticamente uno de los países más pujantes de la región, estamos hablando de hace 15 años atrás, mucho más antes todavía, desde el 2003, de que la capacidad que nosotros teníamos de exportar este líquido combustible, pues estamos hablando de que estamos comparándonos con Dubái. Hoy en día, Dubái de Sudamérica. Exacto, el Dubái de Sudamérica, sí, ¿no? Sí. Hoy en día somos uno de los países que más importa líquido combustible, estamos hablando de gasolina y diésel, subvencionamos este líquido combustible y encima tenemos una fecha de caducidad con el tema del gas licuado y el GLP. Entonces estamos hablando de que durante todos estos años la famosa nacionalización ha evitado de que las empresas privadas puedan invertir en el territorio boliviano en la exploración de nuevos pozos de gas. Al mismo tiempo, el hecho de que hayamos tenido un descuido en el sentido de no poder trabajar con el tema del déficit fiscal ha agravado la situación, el tema de querer forzar el tipo del cambio del dólar, y hoy en día toda esta sumatoria de situaciones a que nos ha caído la factura a nosotros, ¿no? En la actualidad. Al mismo tiempo, como lo mencionabas, la crisis de esos 53 días de bloqueo ha provocado de que si bien nosotros teníamos un lapso de recuperación, esto se ha ampliado mucho más. O sea, toda esa pérdida que se ha tenido en millones de dólares dentro del territorio boliviano con estos días de bloqueo, no hay manera de solucionarlo. Esto ya simplemente se suma a la factura y estamos hablando de que durante estos próximos años vamos a tener recesión económica. En vez de tener crecimiento, vamos a tener recesión económica pese a las medidas que está tomando el gobierno nacional con la flexibilización del dólar y con muchas otras situaciones que obviamente están correctas, pero no están acompañadas de otras medidas adicionales para que la población no sienta ese impacto. ¿Cuáles serían esas medidas adicionales que acabas de mencionar? Por ejemplo, ¿no? Hablando de toda esta flexibilización, por ejemplo, de tipo de cambio, que precisamente es una medida correcta, debería estar acompañada, por ejemplo, de la reducción del gasto público. Es como decir, ¿por qué el gobierno está pasándole la factura a la población cuando es el gobierno principal que debería estar reduciendo y achicando el aparato estatal? El gasto público. El gasto público. Que la mayoría, no nos olvidemos que la mayoría del gasto público no está realizado inversiones públicas a salud, a educación, sino simplemente a gastos administrativos, contratación de personal. Tenemos un aparato gigantesco en el ámbito nacional, no solamente en el eje troncal, sino en las descentralizadas gobernaciones, alcaldías, y obviamente todo este gasto gigantesco, elefantiásico, genera de que tengamos déficit fiscal, y cuando el déficit fiscal no va acompañado con el tema de la flexibilización del dólar, lo que vamos a tener que todo el impacto
va a llegar a la población y aparte de esto, si tenemos recesión económica, estamos hablando de que el tipo de cambio del dólar se va a ver modificado. Esto va a agravar la situación de la crisis energética y como tú lo mencionabas, va a derivar en una crisis alimentaria también, donde vamos a tener menor producción del agro en el sector del país y obviamente estaríamos hablando inclusive de tener que importar alimentos de vecinos países, lo cual agravaría porque no se importa en bolivianos, no todo producto que se importa en dólares. Por ende, ante esa flexibilización estaríamos hablando de que los productos estarían ingresando muy encarecidos, no va a existir subvención y obviamente quien tiene que pagar esa factura y ese incremento de todos los precios, no solamente de la canasta familiar, sino de todo el costo de vida de las personas, pues lo va a tener que pagar la población, ¿no? La población más pobre, lastimosamente, es la que más sufre siempre con este tipo de medidas que se están tomando, que si bien son correctas, no están siendo acompañadas como se debería realmente acompañar medidas de shock dentro del ámbito económico. Se dice eso, ¿no? Justamente porque desgraciadamente las familias numerosas, vamos a tomar en cuenta, es las que más están sufriendo, porque el hecho de no contar con una fuente de empleo con los beneficios respectivos, porque predomina el comercio informal hoy por hoy, porque la gente está viendo de qué manera poder generar recursos para la alimentación del día y no les queda otra alternativa que ingresar justamente al tema del comercio informal para que así de esa manera pueda alimentar a la familia, pueda sobrevivir, porque muchos dicen estamos sobreviviendo, no nos queda otra. No tenemos ningún tipo de beneficios como estipulan las leyes, porque debería ser así, ¿no es cierto? Cuando uno trabaja hay una serie de beneficios en la atención médica, en todo el sentido de la palabra, pero desgraciadamente al tener un negocio informal no hay ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora bien, entrando al contexto de lo que significa el tema de la flexibilización del dólar, esta medida, muchos analistas dicen, no, si bien era necesario, pero era necesario hacerlo ya, viendo la situación, reiteramos, del efecto post-bloqueos, porque quieras o no, y los mismos gremiales, el sector gremial, ya salió a la palestra también, diciendo, no, en estos momentos, no, o sea, estamos pidiendo que el dólar se mantenga ahí, porque todos los días va subiendo, y esto ¿qué pasa? Incrementa los valores en los productos a adquirir, a comprar, y esto hace de que modifiquemos los precios diariamente. O sea, y eso al incrementar, ¿qué pasa? La gente ya no compra. O sea, se están quedando con sus productos y es una situación. Ahora, el tema de sacar justamente a pocos días el tema del dólar es una medida la cual no se debería haber tomado. ¿Cuál es el punto de vista referente a eso? Bueno, la mayoría de los analistas económicos a nivel nacional coinciden en que no puede esta medida de la flexibilización ir sola. Debió primeramente ordenarse la casa, como se dice, con el tema del déficit fiscal. Estamos hablando de que este año no debería haberse flexibilizado el dólar, primeramente debía haberse resuelto de que este año salgamos de esa recesión económica, salgamos del déficit, reduzcamos el aparato estatal. Entonces, cuando nosotros tengamos la capacidad de tener un superávit fiscal, recién flexibilizar para que de esta manera el impacto no sea fuerte, ¿no? Segundo, comentarte de que no ha ido acompañado de medidas sociales. Estamos hablando de que al momento de flexibilizar el dólar se debió tomar en cuenta, como lo mencionaba, sectores como los gremiales, sectores informales, sectores vulnerables, donde se debió ver la posibilidad de acompañar con medidas sociales, sobre todo para evitar que el golpe sea tan fuerte, lo cual no se ha hecho. Si bien la mayoría del país ya estaba funcionando con el tipo de cambio flexible anteriormente, pero no nos olvidemos que había otro sector que todavía seguía funcionando con el tipo de cambio fijo que teníamos en ese momento. Y al momento de flexibilizar, no nos olvidemos que estamos diciendo, bueno, a partir de ahora el tipo de cambio va a depender de la capacidad del país de crecer económicamente, lo cual, como ya te mencionaba, no estamos teniendo, por ende ya estamos viendo el incremento. Recientemente, en los últimos días, hemos visto que ha superado los 10 bolivianos el tipo de cambio flexible y obviamente la tendencia está a seguir incrementando, sí, recientemente. Y esto va a seguir incrementando, en todo caso el gobierno nacional no garantice, sobre todo que seamos un país económicamente pujante,
que sigamos teniendo déficit fiscal y sobre todo que nuestras importaciones y exportaciones vayan viéndose limitadas precisamente por la crisis energética, ¿no? Estamos hablando de que una cosa va ligada con la otra y obviamente el efecto va a ir en cadena para toda la cadena productiva, las tasas de inflación, el tipo de cambio del dólar que se va a ver afectado, y para regiones como Pando, que dependemos del tipo de cambio del sol y del real, también se va a ver afectado porque la modificación del UFB obviamente es la que genera este tipo de cambio y obviamente vamos a ver incrementos en los precios de todos los productos que se importen por estos vecinos países, ¿no? Así que claramente el gobierno debe haber tomado las medidas de shock acompañadas de medidas sociales y sobre todo esperar un tiempo prudente para organizar la casa, reducir el aparato estatal y sobre todo garantizar que tengamos superávit fiscal, lo cual no se ha hecho y obviamente esto es bastante criticado no solamente por sectores de la población sino también por bastantes analistas. Ahora bien, hay un punto, hay un elemento en el cual también ya se está hablando, se está mencionando, y es el tema de que con estas medidas las empresas ya están en situación con números rojos. ¿Por qué? Porque no están saliendo sus productos y prácticamente está en peligro la fuente de empleo. Ese es otro tema también. Tal como lo mencionaba Ronald, ¿no? El hecho de que nuestras empresas no puedan trabajar en el ámbito nacional, ni importar ni exportar, esta flexibilización que provoca. Te comento que las tasas de empleo también adicional con el bloqueo, ya, o sea, se han reducido drásticamente. Anteriormente en el país nosotros teníamos aproximadamente un 70% del empleo informal, inclusive con 70 estoy siendo todavía generoso, estamos hablando mucho más elevado, empleo en negro lo que se llama, ¿no? Ya te iba a decir, no creo. Sí. El empleo en negro estamos hablando de personas como tú mencionabas, que no reciben beneficios sociales, que no tienen seguro médico, que no tienen aguinaldo, que no tienen finiquito, personas que no gozan de ningún tipo de beneficio y que encima reciben sueldos acorde a la capacidad de su empleador de poder cancelar, ¿no? Adicional a esto, no nos olvidemos que estos 53 días ha provocado de que la tasa de empleo formal se vaya reduciendo mucho más esa brecha. Estamos hablando de que hoy en día la mayoría de las personas que están trabajando, bueno, en su gran mayoría son funcionarios públicos, el resto no existe inversión privada, muy pocas empresas privadas siguen apostando en el territorio nacional, muchas otras están optando por retirarse del territorio nacional y esto debería ser un dato alarmante porque no nos olvidemos que ese es el aparato que promueve el crecimiento económico dentro del país. Así que obviamente todas estas situaciones están agravando en que nuestro empleo formal se vaya disminuyendo, más aún en el departamento de Pando, ¿no? No nos olvidemos que el departamento de Pando, la mayoría del empleo son instituciones públicas, existe poca inversión privada, pocas empresas como tenemos como Rombol que están teniendo una cantidad X de funcionarios, pero son un empleo bastante reducido, ¿no? En comparativa a la cantidad de población que tenemos en el departamento de Pando y sobre todo la falta de inversión dentro del departamento. Y por qué no decirlo, en el territorio nacional estamos viendo la misma situación, sobre todo en el eje troncal, empresas grandes, corporaciones que están retirando la inversión y sobre todo va a derivar esto en que tengamos una crisis mucho más agravada, el sector informal que va a tener que asumir el golpe de toda esta crisis económica energética y sobre todo como es un sector comercial va a derivar en que todos los productos, no solamente servicios, productos, comida, todo vaya teniendo un incremento que vaya acompañado con este déficit fiscal, con esta recesión económica y sobre todo con esta crisis energética que esperemos no lleguemos a Venezuela. Ajá. Que no nos olvidemos que en estos países, por ejemplo, la crisis energética, estamos hablando de tener horas de luz eléctrica y también que todo el aparato productivo se vea paralizado por esta falta de líquido combustible. Así que el llamado de atención al gobierno nacional de que tome las medidas correspondientes, una reforma estructural de lo que es el ámbito energético en el país y sobre todo las medidas correspondientes para evitar que esta flexibilización del dólar provoque un incremento en los productos, en todos los productos que se importan dentro del territorio nacional. Ojalá que sea así. Agradecido de sobremanera el hecho que nos hayas visitado y estaremos en otro momento convocándote nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Ronald. Un saludo a la población. Muy bien, amigos, la propuesta de consejos, enseguida retornamos.